que era la oportunidad de demostrar al mundo cómo, que los mexicanos sabían competir, que sabíamos jugar, que teníamos personalidad. Y No. pareciera que de repente hay un momento en que los dos nos conformamos, así pues vamos a tiempos extras a ver qué pasa, ¿no? Y algo bien importante que Miguel nos enseñó mucho, a que siempre fuéramos igual ante la derrota o el triunfo. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles de nueva cuenta aquí en Sin un Quinto, este proyecto en el que estamos platicando con celebridades del fútbol mexicano, tratando de encontrar por qué México del 94 al 2022 no pudo llegar a ese ansiado quinto partido al que sí se llegó en 1986 en México y ahora, 40 años después, México vuelve a recibir la Copa del Mundo, no como en aquella ocasión con todos los partidos, pero sí con algunos duelos y México tendrá la oportunidad de jugar de local los primeros compromisos, más lo que ocurrirá en Estados Unidos, hablando de alguien que sabe qué es jugar de local en Estados Unidos una Copa del Mundo, pues qué mejor que platicar con otra leyenda del fútbol mexicano, capitán de la selección, además, bueno, yo como necaxista, pues fan del querido Nacho Ambriz, bicampeón con los Rayos, logró algo que nunca creí que iba a ocurrir, ver a mi Necaxa campeón, y bueno, pues ver a Nacho levantar ese trofeo fue uno de los grandes momentos de mi vida, pero también verlo con la selección y tener buenos momentos con la selección cuando regresó el tricolor a la Copa del Mundo y es un placer saludar por acá a Ignacio Ambriz. Nacho Ambriz, ¿cómo estás, Nacho? Bien, Juan, muchas gracias. La verdad, muy contento de la entrevista, más sabiendo que eres necaxista igual que yo, que mi corazón lo tengo con las rayas roja y blanca, ¿no? De verdad que un gusto platicar contigo. Muchas gracias por lo que dices de mí y contestar lo que tú mandas, Juan. Oye, pues hemos estado platicando con varias personas que han tenido que ver con Ujú. estos procesos mundialistas del 94 a la fecha. A ti te tocó ser parte de ese regreso de México a una Copa del Mundo después de el sinsabor de lo que sucede en el 90, cuando se pensaba que México podía llevar un buen equipo a Italia. Claro, tenía que calificar, pero el equipo estaba para avanzar. No se puede por el tema de los cachirules, pero llega ese proceso primero con Menotti, después con Miguel Mejía Barón. Te toca ser parte de ese proyecto mexicano para jugar una Copa del Mundo, no en nuestro país, pero pues de locales, podríamos decir, Nacho. Había una Sí, sí. efervescencia enorme, obviamente, de la afición por volver a ver a México, porque la última ocasión que había estado la selección en un mundial, pues había dado la mejor participación de México en una Copa del Mundo, llegar al quinto partido, México 86. Platícanos un poco cómo empieza a darse ese inicio, ya antes de entrarle a lo que ocurrió en el mundial allá en Estados Unidos con esos 4 partidos que te toca disputar. Cuéntame un poco cómo te toca esas sensaciones, pensar primero como futbolista, un futbolista ya hecho y derecho en el Necaxa ya era un equipo protagonista para ese momento, faltaba el siguiente pasito para ser campeón, tú ya estabas en el radar de quien estaba ahí en la selección, llega Menotti, cuéntanos un poco cómo se da esa situación, tú cómo lo veías como futbolista, el pensar que una leyenda del fútbol mundial, campeón del mundo en 78, era el nuevo técnico de la selección mexicana. Mira, y si bien recuerdas, y lo dices muy bien, creo que Necaxa venía haciendo buenos torneos. Uno de los pilares para nosotros fue el profesor Saporiti, que fue el que nos empezó a meter a liguillas, nos empezó a lograr meternos en los primeros lugares. Yo ahí me afianzo ya como titular. Y me recuerdo mucho que siempre me bromeaba, no le gustaría ir a la selección, no le gustaría ir a la selección. Y yo le decía, pues yo encantado, profe, pero bueno, tengo que aquí demostrar que las cosas me las tengo que hacer muy bien. Dice, usted siempre me decía, usted tranquilo que usted va a llegar a la selección, ya verá. Después yo no sabía la buena relación que tenían Saporiti y el profe Menotti en paz descanse, que la verdad que de alguna otra forma desde que yo llegué a la selección, digo, también trabajando bien en mi equipo, después yo siento que también fue el apoyo grandísimo de Saporiti para yo llegar con el profe César Luis Menotti. Y desde que yo llegué, la verdad que fue un tipo que siempre fue muy abierto conmigo. Me acuerdo que decía, negro, si usted se lo propone, usted puede llegar lejos. Y si usted se lo propone, puede jugar en Europa. ¿No? Y creo que fue algo muy padre para mí, muchos conocimientos futbolísticos. Primero, la verdad, qué rescato de él fue la parte humana, ¿no? Esa, muy, muy cercano a nosotros. De verdad, pláticas de que ibas a jugar contra Alemania, digo, ibas a jugar contra Alemania, pero no le da, o sea, no por faltar el respeto a Alemania, ¿no? Sí. Pero te motivaba impresionante, ¿verdad? Esa forma que tenía él
de fumar el cigarrillo, que no nos ponían ni pizarra ni nada, simplemente, pues enfrente va a estar pues uno que se dice llamar Mateus, uno que se dice llamar Rudy Boller, uno que se así, pero muy en plan, ¿no? O sea, no para que nos presionáramos y yo creo que al final es los que tuvimos la fortuna de trabajar con él nos hizo crecer bastante, nos hizo crecer mucho en la parte mental de la que que nos creíamos que el fútbol mexicano estaba para trascender y siempre era muy bonito cuando se recordar, recuerde, ustedes son la alegría y la tristeza de un país. Cuando uno sale a la cancha, así palabras de él, ¿no? A pelarse el culo, la gente siempre lo va a querer, siempre lo va a querer, lo va a respetar. Y creo que esa parte nos ayudó mucho para que este grupo que trabajamos con él, que nos quedamos como será unos 50%, más o menos 60%, que después llega Miguel, otro tipo que a mí también en lo personal, mis respetos, creo que yo soy como entrenador, lo tengo mucha identificación con él, por la parte, cómo trabajaba, cómo era como persona, cómo era como entrenador, y que yo creo que llegó a redondear lo que el profe Menotti había hecho con nosotros, ¿no? Para trabajar mucho en la parte mental, a creernos que era una buena oportunidad para todos nosotros. Creo que al final también logró conjuntar jóvenes con gente de experiencia, ¿no? Llámese Hugo Sánchez, llámese Benjamín Galindo, llámese Luis Flores, que eran un poco malos de experiencia con la gente que veníamos, Luis García jugando en Europa. Entonces, creo que en ese momento él, y si tú recuerdas, era la base de Pumas, Sí. ¿no? Casi una gran base, nos colábamos uno que otro y yo levantaba la mano que nos llegamos a colar ahí a ese equipo, pero recordándonos mucho, ¿no? O sea, siempre nos recordaba, yo recuerdo muchas palabras de él que decía que supiéramos que éramos unos simples y afortunados jugadores de fútbol, que teníamos que dar el máximo siempre, que siempre teníamos eh, que reaccionar de la mejor manera, jugaras o no jugaras, que siempre estuvieras preparándote. Y luego pues nos contagió de una frase que si te recuerdas, Ramón Ramírez la traía en su brazo, en su mano, el ahí, el mentado ahí, era que tras la pérdida rápido intentáramos recuperar la pelota para jugar en cancha del adversario, ¿no? Entonces fueron la verdad que momentos bonitos, ¿por qué? Porque nos hicimos una eliminatoria que fue muy fuerte. ¿Te acuerdas que la terminamos ganando en Canadá? Que no íbamos Sí. perdiendo 1-0, que parecía que aparte nos llevaron a su cancha, la peor, nos llevaron a los canadienses, bien chiquita, casi más de tierra que de pasto, pero a Dios gracias tuvimos la fortuna de calificar y después, bueno, pues, ese es el lapso que yo te puedo decir que fue en lo personal, pues muy bonito, muy grato de tener grandes compañeros, de poder ser muchas veces yo el capitán encima de Hugo Sánchez, de Luis García, de Marcelino Bernal, casi todos mis compañeros eran capitanes de su equipo, ¿no? Y que Sí. pues, yo digo, al final tú te lo ganas, por algo te lo dan, no creo que me lo den por la amistad que tuviera yo con Miguel o no, sino por el trabajo que hacía yo todos los días y saber que de alguna otra forma lo tenías, que también tanto Miguel como Hugo me decían, recuerda que no nomás es ponerse la cintita, ¿no? No es capitán de cinta. Tú tienes que ayudar a muchas cosas, desde los utileros, desde la gente que está cerca de nosotros, desde el que no juega, del que juega, abrazarlo. Y creo que fueron experiencias muy bonitas para mí, saber que habíamos cumplido ante esa gran, a ver si no me equivoco en lo que voy a decir, en esa gran comunión que hicimos con la gente, ¿no? De saber que tenían un equipo que donde iba, se iba a partir el alma y que íbamos a defender los colores de México a pecho abierto y que si teníamos que por ahí, como decía Miguel, y si a alguien se le abre ahí tiene herida, pues pónganle un parchecito y métase, no sé, nadie se puede salir, ¿no? Creo que ellos dos nos enseñaron a respetar la camiseta de la selección, nos enseñaron a respetar a nuestra afición y nos enseñaron a respetar al fútbol, que era lo que a los que nos hemos dedicado pues ya muchos años. Sin duda, sin duda. Y esos pasos que mencionas, y por supuesto lo de Saporiti que es tan importante, porque, como bien dices, Saporiti fue uno de los principales auxiliares de Menotti en aquel Sí, triunfo sí, del sí, setenta y sí. ocho Cuando vemos las imágenes de Menotti abrazándose en la banca, ahí en el Estadio Monumental, cuando ya Argentina se corona en aquel partido épico contra
Holanda, hoy Países Bajos, Holanda, pues sí. si buscan las imágenes, verán a Ajá, Saporiti ahí sí, al sí, lado sí, de sí. Menotti, muy, muy importante con él, por supuesto, y esto que mencionas, el recibir una buena recomendación siempre es importante, pero como bien dice lo del gafete, no nada más era que ya te daban el gafete, te lo tenías que ganar Sí, en sí, todos los sí. entrenamientos, en todos los partidos, como dices que te lo comentó Hugo, y me gusta esto que acabas de mencionar, cómo de cierta manera los dos técnicos, uno siendo argentino, uno siendo mexicano, pero los dos que fueron jugadores de fútbol además, Sí, sí, sí. cómo lograron que ese proceso que se pudo haber quebrado y haber acabado en algo malo para el fútbol mexicano, inclusive con aquel primer partido que se pierde en la eliminatoria, las Sí, cosas logran ir caminando con este grupo que mencionas, Nacho, estos jugadores tan experimentados, algunos que fueron parte, como Luis Flores, como Hugo, de ese equipo del 86, con jugadores como ustedes, y otros que no fueron parte del equipo del 86, pero que ya tenían mucha experiencia, que habían sido campeones del fútbol mexicano, como bien mencionas, como el maestro Galindo, como Marcelino Bernal. ujú. Se hace un buen equipo. Beto García Aspe, que aparece por ahí, por supuesto, más otros elementos. Y me gustó ahorita que decías, casi todos eran capitanes. Y es algo que he estado platicando con la gente en este proyecto, que pienso en esa selección del 93, 94, porque les toca primero tener esa gran Copa América, Ujú. después ganar la Copa Oro. De hecho, hoy en el programa de radio platicábamos y recordamos tu golazo contra Estados Unidos en aquel 4-0 y cómo ese equipo logra pasar de ese momento que pudo haber sido duro, de ver cómo se Sí, iba Menotti, a que llega Miguel Mejía Barón y logra mantener la línea, cada quien con su idea y conformar este equipo sí. que llega a Estados Unidos con esta gran ilusión y con esta, como me gustó eso que mencionaste, esa gran comunión con la afición. Y la verdad que creo que en ese aspecto es de resaltar lo que Miguel nos comenta, ¿no? Dice, yo tenía que aprovechar el buen trabajo que estaba haciendo el profe, aparte que también a un tipo que quería mucho, que respetaba mucho a Miguel. Entonces yo tenía que ser muy inteligente de aprovechar ese año que se trabajó con él para yo poder hacernos de ese 50-60% que ya habíamos participado, conocíamos a Menotti, que lo íbamos a conocer a él, que íbamos a conocer pues una escuela que tú creo que no me vas a dejar mentir, que siempre estaba hablándose bien de lo que era Pumas, ¿no? En su metodología de entrenamiento, en sus acentos de un fútbol muy práctico, muy vistoso también, ¿no? Sí. Donde reinaba mucho la juventud, la movilidad, el tener buenos conceptos futbolísticos. Yo creo que eso también la gente que no los conocíamos y que también tuvimos la capacidad de adaptarnos a lo que Miguel nos pedía. Siempre también creo que tengo que resaltar ese gran cuerpo técnico que tenía, ¿no? Encabezado por Miguel, la ayuda de un maestro para mí, porque tuve la fortuna de que trabajara como futbolista con él y luego como auxiliar de Javier Aguirre, que fuera Sí. Memito Vázquez papá, el mismo Vasco, ¿no? Que había jugado el Mundial del 86, que nos conocía a todos, que se acaba de retirar, y luego pues en la parte física el profe Ariel, que la verdad Uh, que él decía, me acuerdo mucho que nos decía, en los partidos tenemos que volar. Me acuerdo que hicimos una pretemporada, queríamos tomar agua y nos decía, en el desierto no hay agua, vamos a jugar ujú. contra ellos y ahí les tenemos que ganar. No tomen agua, no tomen agua, ellos se van a sentir, se van a desesperar de que ustedes no toman agua. Y hacíamos entrenamientos así, con poquita agua, y seguíamos, ¿no? Me acuerdo mucho en esa pretemporada. Y luego acompañado pues, por don Mario Trejo, Chucho Ramírez, Tuca, y en un momento se llegó también ahí a juntarse. Es Yo creo que cierto. todo eso fue un grupo muy, 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 muy unido todos, o sea, como que todos en eso que te llamo, pues muchos capitanes, todos entendíamos quién jugaba, que como que todos fuimos respetando los roles que Miguel marcaba y que de alguna forma decía, bueno, hoy me tocó a mí, pues sentías el apoyo, hoy no me tocó a mí, pero tú juegas, dale, ¿no? Como que no, nos enseñaron a saber que no defendíamos la camiseta de un equipo, sino que defendíamos la camiseta de la selección y que teníamos que ser muy respetuosos de las tomas de decisiones. Claro, claro, repleto de líderes. Ahorita que mencionas ese cuerpo técnico, todos líderes, más lo Ujú. que tenían ustedes. Y ahorita me pongo a pensar en lo que acabas de decir, en este tema de entender el rol, porque llegan ustedes a la Copa del Mundo, la expectativa, pues siempre
de tener una selección en Copa del Sí, Mundo es grande, no pensando en si eran campeones del mundo o no, pero recuerdo yo como aficionado, decía, qué emoción que México regrese al Mundial. Pensábamos en el grupo, era un grupo duro, con tres equipos sí, sí, europeos, sí, obviamente todavía con terceros lugares que calificaban, pero llega el primer partido y pierden ustedes, pierden sí, un sí, juego sí, muy sí. parejo, muy apretado, en el que al final Sague tiene una que parece empate. Yo todavía no entiendo cómo no entró esa pelota, Sí, pero sí, me terminan acuerdo. perdiendo. Sí, Y para el siguiente partido, doctor Mejía Barón hace algunos cambios, ujú, modifica en cuanto a los nombres. Se van algunos, entran otros, y más o menos esa es la base que termina jugando el resto de los partidos. Pero sí, como mencionas, me imagino que pues todos quieren jugar, claro, pero claro, todos claro. entendieron el por qué se hacía el cambio, iban a jugar contra Irlanda. Sí, Ahorita pienso en lo que dices del profe Ariel, el calorón que les tocó, la humedad que les tocó sí, vivir sí, allá en sí. Orlando contra los irlandeses, que fue fundamental para ganar ese partido con los dos golazos de Luis García. Y cuéntanos un poco cómo se manejó Mi- eso mi- después de esa mi- derrota. Mentalmente debe haber sido duro, pero al sí, mismo tiempo me imagino que el tener a todos esos líderes y este grupo que mencionas que armó el doctor sirvió para llegar a ese partido entendiendo que la situación estaba difícil, pero que nada estaba perdido. No, no sé si incluso sirvió el que ustedes habían perdido ese primer partido del cuadrangular final de la eliminatoria y que después ganaron el resto de los partidos, como para entender, bueno, este es solo un capítulo y todavía hay sí, mucha sí, historia sí. por contar. Sí, mira, yo al final como todo, ¿no? Es el inicio de un mundial, todos estamos nerviosos, pues por ejemplo, gente como Hugo que ya lo había vivido porque ya Luis Flores ya no nos puede acompañar por una Exacto. lesión de un tobillo, que era el que más siempre estaba muy cerca de nosotros, ¿no? Animándome, tranquilos, no nos volvemos poder ansiosos, tenemos que tener mucha tranquilidad y de repente se nos va, pero el mismo Hugo, la verdad que mi respeto, es también un liderazgo muy importante, ¿no? Recuerdo que los entrenábamos, terminaba el entrenamiento y nos juntaba. Hoy es cuando podemos hacer historia, tenemos que relajarnos, tenemos que saber competir, estamos por México, o sea, cosas muy bonitas que a lo mejor nadie sabe o nadie se entera, ¿no? Y hoy te las puedo platicar así normal, Sí. y si no era Javier, y si no era Memito Vázquez con esa alegría que siempre tenía de vamos a bailar y relájense y todo. Entonces, sí era un nerviosismo, sí es cierto. Creo que fue un partido muy parejo ante una Noruega que me acuerdo nos armó 4-5-1, nos cerraba los espacios, el gol viene en un despeje que yo quiero hacer para atrás y me sale hacia adelante y le cae justamente a uno de ellos y nos mete el gol. Después tenemos nosotros chance de haber empatado, la que dices de Hugo, un remate de chilena perdón, de Sague, el de Sí, cabeza, un remate de chilena de Hugo, un tiro mío también. que me saca el portero. Entonces tuvimos, pero te quedas con la sensación, pues, de no haber ganado, ¿no? El primer partido, porque quieras o no se te vienen fantasmitas de decir, y si no ganamos el otro estamos fuera, ¿no? Entonces, bien recuerdo que ya pues, sí, estábamos medio lastimados. Me acuerdo que en la mesa, pues un poco los que siempre estábamos juntos, que era Campos, Claudio, Capi, por ahí Luis García se nos acercaba, Joaquín, que estábamos, decíamos, no, 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 tranquilos, que ahí viene el otro partido. Tenemos que salir a jugar, ahí no la tenemos que jugar, es nuestro partido. Y después ya en los días que vinieron, pues la verdad que todos estábamos conscientes y ahí creo que se hicieron, pues, juegue quien juegue, tiene que dar todo. O sea, no nos podemos quedar con nada. Todos tenemos que correr, todos tenemos que luchar. Si te toca a ti, métele. Si yo, o sea, todos tenemos. Y desde que empezó al otro día que empezamos a entrar, sientes esa que el grupo está, ¿no? Que el grupo está, que todos los que tenían, pues ya teníamos experiencia, ya hemos vivido muchas cosas y que éramos, pues una gran mayoría líderes. O sea, estábamos dispuestos a lo que Miguel decidiera, nosotros íbamos a ser respetuosos de eso y mira que hemos hecho un gran partido, dos golazos de Lucho, ¿no? Sí. Haciendo tanto tácticamente como futbolísticamente, yo creo, un gran partido que nos permite ganar. Pero aún así, algo bien importante que Miguel nos enseñó mucho, a que siempre fuéramos igual ante la derrota o el triunfo, que tratáramos de ser muy humildes siempre, que no habláramos de más, que tuviéramos los pies sobre la tierra. Y yo creo que eso nos ayudó a como que a cerrarnos como un grupo, porque después tuvimos un pequeño convivio entre nosotros, ¿no? Que nos salimos del comedor a comer ahí fuera, como en un jardincito,
¿no? Risas, o sea, bien dentro de lo que seamos, estamos bien, ¿no? Estamos bien y todos estamos al pendientes de todo, de las familias, ¿dónde está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Hay que acercar a la familia. Miguel pues nos daba esos pequeños espacios para, ay, perdón, para convivir. Ay, ya te me fuiste, aquí ya. Perdón, para convivir entre nosotros y la verdad que por momentos era lo que nos fortalecía mucho y hicimos un segundo partido muy bueno. Sí, muy bueno el partido allá en Orlando. Después viene Italia, un partido en el que las cosas se complican. El gol de Massaro, jugar contra Italia. Bueno, pues Oh, Italia sí, era una potencia mundial. Italia sí, quedó sí, fuera de su sí, tercer mundial sí, consecutivo, pero en ese hombre. momento le sobraban cracks mundiales. No, bastantes. Ustedes juegan un gran partido, el golazo de De Marcelino. Marce, sí, sí, Qué golazo ese, sí, sí, sí. jugando ustedes con el uniforme blanco y el short Y rojo, yo y rojo, se, sí. y se consigue Mira, calificar. te voy a contar una A ver, anécdota cuéntame, cuéntame. que me decía el árbitro. A mí, pues por mi posición me tocaba mucho encontrarme con Roberto Baggio, ¿no? Sí. Y cuando yo lo iba, que la recibí, iba por él, el árbitro me gritaba, no foul, no foul. Y yo entre mí decía, no foul, cabrón, ¿qué quieres que me meta? Sí, y le metí dos que tres rasguños y nomás se me quedaba viendo, decía, bueno, hermano, discúlpame, pues. Sí, no, Pues pero me acordaba mucho de eso. El árbitro, no foul, no foul, no foul, no foul, ¿cómo no va a haber foul? no, Pero pues yo claro, creo era un que demonio fue un partidazo, tácticamente fue un partidazo. sí, sí, gran partido. Lo empatan, Sí, avanzan en primer lugar del grupo. sí, ¿Quién, sí, quién, quién lo sí. habría pronosticado? Y sobre todo después de perder el primer partido, avanzan primero de grupo. Y Sí, cuéntanos un poco, después de lograr eso, ganarle a Irlanda, que era un muy buen equipo, tenía un cuadro muy experimentado, que había jugado la Eurocopa del 88, que se mete a octavos de final, a cuartos de final, mejor dicho, del Mundial de Italia. Después llegan ahí, ustedes les ganan el partido contra Italia, empate ahí en Washington con un ambiente, parecía que estaban jugando en el Estadio Azteca de la sí, sí, cantidad de sí, sí. mexicanos que estaban en la tribuna. Y cuéntanos un poco la preparación mental, más que lo futbolístico, la preparación mental para enfrentar un partido, pues que podía convertirse en histórico. De nueva cuenta, Bulgaria era el rival, como ocurrió en 86, el Sí, único triunfo de México en segunda ronda de Copa del Mundo contra Bulgaria en el Estadio Azteca, el famoso gol de Manolo Negrete, y vuelve a estar Bulgaria ahí con un buen equipo, varios que juegan en equipazo, Alemania, y un Resto equipazo, sí. Stoichkov, uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, sí, Cuéntanos un sí. poco, Nacho, cómo fue eso. La verdad que te digo que ese triunfo contra Italia, más cuando tú oyes las declaraciones de... Ay, se me fue su nombre, del entrenador de Italia. Arrigo Ahorita Sacchi. Arrigo Sacchi, dice, dice, la verdad que mi respeto es que bien juegan los mexicanos tácticamente, técnicamente, realmente nos metieron en muchos apuros. O sea, Sí, eso como que también te fortalece, ¿no? Pues dices, mira, un hombre, entrenador top, lo que piensa de uno, de nosotros los mexicanos. Y sí. yo creo que fue una preparación sabiendo a las palabras que nos decía Hugo, ¿no? Vamos a trascender, vamos a hacer historia. Y eso nos los decía desde la Copa América, ¿no? Que era la oportunidad de demostrar al mundo cómo, que los mexicanos sabían competir, que sabíamos jugar, que teníamos personalidad. Y me acuerdo, te reitero, cada vez que tenía el entrenamiento, aunque no jugaba, siempre nos juntó, nos decía, es el momento, no nos guardemos nada, no desconfiemos de lo que venimos haciendo, no nos creamos más ni menos, simplemente sí podemos ser mejores. Y eso la verdad que nos fue alimentando, decir, sí, es nuestro momento, ¿no? Porque lo habíamos mostrado en eliminatorias, Copa América, Copa de Oro, se nos ponía como que al principio así medio mal todo y después Sí, lo enderezábamos y era sí. el momento clave para poder trascender y pasar, buscar llegar a ese quinto partido, la verdad. Lastimosamente no se nos dio, pero mentalmente estábamos muy bien, estábamos muy conscientes de lo Eso que... me dijo Claudio. A mí Sí, Claudio, cuando platiqué con él hace unas semanas, me dijo, no fue un tema mental el que nos no, llevó a perder no, ese no, partido, nos llevó a perder, a él le tocó el 98 también contra sí, los alemanes. ¿Qué, alemanes, qué- qué sí. crees tú que ocurrió en ese partido? Más, Mira, te lo pregunto a ti que tú estuviste ahí, porque, pues más allá de lo evidente, yo recuerdo muy bien el partido, recuerdo haberlo visto, sí, el empate, en los penales, con el penal de Beto García Aspe, un expulsado de ellos, un expulsado de nosotros, Luis ujú, García, se van dando las cosas, famoso tema este de los cambios, no los cambios, sí, sí, pero sí. tú que estuviste ahí, ¿cómo lo ibas sintiendo y qué Mira, crees
que termina ocurriendo en el partido para que terminaran llegando a los penales cuando ustedes se veían mucho más fuertes físicamente? Sí, yo creo que nosotros empezamos muy bien, con mucha confianza. Aparte, si te recuerdas, nos gustaba mucho salir jugando, o sea, no Sí. nos espantaban las presiones. Aparte, no había muchas presiones así como son hoy, ¿no? Así No, nada que ver. de mano a mano o personales y todo esto, no las había. La verdad que nos sentíamos con mucha confianza con la pelota, estábamos jugando como nosotros queríamos, cómo Además, llevar. con Campos saliendo, pues qué mejor de Sí, tener un portero para salir jugando, sí, ¿no? sí, Como él. sí. O sea, atreviéndonos a lo que realmente nosotros ya veníamos haciendo, que confiamos mucho en el buen fútbol. Como nos decía Miguel, seamos sensatos. Hay veces que el rival te presiona bien, esos saltitos de línea, no pelotazos, que no se confunda. Pues para la gente rápida que teníamos como Sague, como el mismo Luis García que sabía caer a las bandas. Empezamos, yo creo que para mí dominando el partido. Sí es bien cierto que en el gol de ellos, que es tempranero, si no mal recuerdo, entre los primeros 15 minutos, nos Sí, agarran mal parados a la sí. velocidad de un tipo muy Uf. capaz, como fue Stoico, ¿no? Que nos hace un, aparte Además que golazo, porque nos hace cómo le un pegó a la golazo, pelota. es correcto, nos hace un golazo, como que eso nos hizo un poquito como dudar, ¿no? Pero ya después nos volvimos a calmar. Fue que fuimos dominando poco a poco, fuimos dominando, fuimos jugando otra vez donde nosotros queríamos, que era en la cancha de ellos, intentar si la perdíamos recuperar lo más pronto posible, los fuimos ahogando, sabíamos que físicamente nos estábamos por encima de ellos y que ellos, el calor que estaba haciendo la humedad, los iba a mermar más que a nosotros, ¿no? Creo ahí se viene la falta que es el penal y es el gol del Beto. Ya después, no sé, después se viene creo que la expulsión de ellos, ¿no? Sí, Entonces, nosotros ahí fue cuando dijimos todos tranquilos, ¿no? Si ves jugada que es muy riesgosa, salvo que sea muy de que vaya a ser de gol, como nos pasó en la contra, o la buena contra que nos hace Stoico, pues sí, terminemos jugadas, pero por lo mientras no, pues nos de parecer a mí la expulsión de Luis como que es un poquito rara y tonta, pero no lo amonestan. Entonces, y le sí, decíamos, no, tranquilo, nosotros tenemos uno más. Ahora es cuando más la pelota la tenemos que mover, la tenemos que saberla distribuir bien intentar terminar jugadas con tiros a gol, con centros, con remates. Y creo que el partido estaba acorde a, ¿no? Acorde a. Yo te lo digo ahora de muchos años, porque alguna vez me junté con Miguel y se lo comenté sí. y lo he dicho haciendo entrevistas, que yo creo que a nosotros, cuando quedamos 10 contra 10, el partido era más ganable para nosotros si nosotros hubiéramos ido apretar Sí, a decir, mano a mano, mano a mano, pero te queda esa sensación que pues enfrente tienes un tipo que aunque sea mano a mano y estés muy atento, te puede hacer un gol, ¿no? Y como que eso claro. nos frenaban a no animarnos a presión, pero yo siento que era más responsabilidad de nosotros porque al final pues nos estábamos jugando, nosotros nos sentíamos bien mentalmente, físicamente, pero son de los, yo siempre he creído que son de los golpes de autoridad que tú como equipo tienes que dar, Sí. ¿no? De lo que sean, somos mexicanos, sí podemos y sí te vamos a ir encima. Si después te gana por una contra, bueno, pues es que, ¿qué más puedes hacer sabiendo que es un equipo que tiene mucha calidad, ¿no? Muchos jugadores Sí. de mucha, ¿cómo se llamaba el peloncito? Lechenko o algo Lechkov. así. Sí, Es en tipo un jugadorazo, pero un sí, jugadorazo, ¿no? Entonces, pero estábamos todos al pendiente, por ahí sin, de verdad que creo, no te miento, tenemos pocas posibilidades, no tenemos así claras que te digo, hogamos a Bulgaria pero ni Bulgaria tampoco. no, Pareciera que de repente hay un momento en que los dos nos conformamos, así pues vamos a tiempos extras a ver qué pasa, ¿no? sí. Y después, bueno, se habla pues del mentado cambio, que si lo metió, no lo metió. Pues al final, yo siempre digo ¿Ustedes cómo que, lo tomaron? ¿Cómo sentías tú ahí en la pues cancha mira, tú estás que no había un dentro y cambio? Sobre dices, todo tomando en cuenta que los penales se acercaban y que tenían sí, buenos cobradores. Ya en el último de los casos, meterlos a cobrar penales. ¿Tú cómo lo sentías? al Decías, final, oye, pues, ¿en qué momento un poquito de aire fresco? ¿Cómo lo notabas? a ver, tú al final, pues piensas, estás dentro, afuera está Hugo Sánchez, Sí, ¿no? Afuera está Carlos Hermosillo, ¿o no? sí. ¿No jugó Carlos? No jugó Carlos sí jugó.
y dices, y te puedo recordar otro, dice, están fuera, son buenos recambios, o sea, nos van a ayudar, ¿no? Nos pueden ayudar, pues digo, ¿quién en ese momento no conocía a Hugo Sánchez, lo goleador que Sí, era, lo peligroso que era? Después, ¿qué hay en ese momento que no se hace que entre otra gente? Pues ahí el único que sabe y que lo ha explicado muchas veces es Miguel y Hugo, ¿no? Son sí. los que realmente, pues bueno, que al final los dos han dado la cara, han dicho sus verdades, pero pues sí te quedas con esa sensación de decir, sí, sí, sí nos faltó algo, pero tampoco somos nadie cuando habíamos dicho que no, nosotros pues íbamos a ser respetuosos de las decisiones, ¿no? Que nosotros Claro. teníamos que jugar. Al final llegamos a los penales, pero con esa sensación de decir, los pudimos matar aquí. Aquí los teníamos Sí. que haber matado, ¿no? Por la parte física, por la parte mental, estábamos muy fuertes. Y luego, pues en los penales, ¿quién te iba a decir que uno de los tres mejores tiradores que tenía México, los tres cerran? ¿No? Sí, Beto, sí. Marce y Jorgito, en paz descanse, Jorgito Rodríguez, Sí, ¿no? grandes O golpeadores de sea, balones. grandes goleadores, y luego fallas y el campo pues se tira un paradón y te hace meterte otra vez, ¿no? Y viene Sí. alguien que dices, no, no, es imposible que lo falle, te lo juro, que si volviera a repetir ese mundial y esos penales, de los que te mencione, las tres lo meten, porque eran tipos muy Sí, capaces, piensas, no, muy no dudas en capaces. que Sí, ninguno de sí, sí, ellos hubiera sí. tirado Y, pu- y, te, el y, te penal. vuel- y al final pues, te quedas con esa sensación amarga, rara, de decir, ahora sí como decimos todos, ¿no? El hubiera sí, pero el hubiera no existió, no lo hicimos, nos quedamos como desde que hemos hablado de mundiales, el 86, de quedarnos a esa instancia, a que hoy México se vuelve a quedar, ¿no? Hoy, pues, hoy es. ¿Y qué crees tú, Nacho, que ha pasado para cerrar la entrevista? ¿Qué crees tú que ha pasado que parecía en 94 uno decía, este equipo se quedó cerca, no pudo, pero la lógica es pensar que si México sigue así, pronto llegarán victorias en segundas Sí, rondas y no han llegado y de hecho en el último no, mundial ni siquiera se jugó un no, cuarto no, partido. no. ¿Qué crees tú que le hace falta al fútbol mexicano para dar ese paso? Yo creo, mira, le he preguntado que por Javier, que tuve la oportunidad de trabajar en Europa, ¿no? Sí, Y con mucha gente que está en selección, con jugadores que yo tenía que estar en selección, siempre les decía, tú, ¿cómo? Sí, la verdad compiten bien, pero nosotros creemos que hay una parte mental en los partidos que a usted no los deja crecer, ok, ¿no? Es lo que ellos me dicen. Ahora yo sí, voy a lo que yo viví. Y te digo, nos faltó ese creernos, decir, vamos por todo aquí, o ahora sí como dices, o vivimos o matamos, ¿no? sí, Como se dice, o como decimos en el barrio, el perro se muere en la raya, cabrón. Pues vamos, sí, ese partido nos teníamos que haber muerto en la raya, así, a ver, aquí ganamos porque ganamos. Teníamos la afición a favor, ¿no? Y tú sí, sabes que sí es importante la afición. claro, Cuando empiezan a cantar el cielito lindo y que te empiezan a impulsar, nomás sientes que la piel se te enchina y dices, no, aquí pues me mato y aquí la saco. Ese yo creo que es esa parte mental donde no nos ha dejado, o será ya también cargar con esa losa que no hemos podido rebasar ese sí, quinto partido, o realmente nos la estamos creyendo que no podemos, sí. ¿no? Yo creo que ojalá y se dé que se rompa ya, porque sí va a ser para las generaciones que vean, yo creo que sería muy importante romperlas y creérselas. ¿Por qué? Porque si tú miras atrás, selecciones juveniles campeonas del mundo, ¿no? Sí, O sea, saben qué es ser campeón del mundo. claro. Entonces, Pero además, como mencionas, entre más tiempo pase, esa losa puede ser sí, más yo pesada siento que porque sí. aunque alguien diga, no, no, lo que ocurrió antes no importa, pero No, al final empieza a sí, ser un factor. Y en cuanto al torneo, ¿crees que muchas personas me han dicho, compañeros tuyos, el sistema de competencia debería cambiar, menos extranjeros? Algo que está faltando también desde la gente de pantalón largo que no está aportando lo necesario para que se dé ese salto también de calidad. sí, yo creo que al final todos somos responsables, ¿no? Ustedes los medios, nosotros los entrenadores o que fuimos jugadores, directivos, algo lastimosamente no, estamos teniendo esa losa que no nos está dejando despegarnos, llámese, digo, porque tampoco es válido que digas, es que hay mucho extranjero. Sí, pero también nosotros los mexicanos, ¿qué estamos haciendo para Sí, no dejar entrar a esos lugares también, ¿no? O sea, te lo pongo ahorita como entrenador, te lo pongo como jugador, que antes decía, había cuatro de mayor calidad. Sí, pero bueno, pues hoy vienen más, pues no, pues tú
trabaja todos los días bien para que tú le digas, aquí estoy yo quiero jugar. Entonces, yo creo que todos al final, a ver si estás de acuerdo conmigo, algo nos hemos dejado de hacer, que no hemos crecido, que Sí, no nos ha dejado romper ese gran potencial cuando somos un país enorme, ¿no? Me acuerdo que en sí, España me dice, Nacho, ¿cómo son tantos y no salen? ¿Por qué no salen? sí. ¿Por qué no hay, no hay más jugadores en Europa? ¿Por qué? Porque también, y eso te lo digo a experiencia propia, y si piso callos, pues los pisaré, estamos muy cómodos en el fútbol mexicano. Sin duda, de acuerdo. Ese es un punto que han mencionado varias personas. Por último, Nacho, ya para Sí, dejarte, México llegará. Me han dicho Miguel Herrera, por ejemplo, Néstor de la Torre, me han dicho es que el quinto ya no vale, tiene que ser el sexto partido, pero México llegará quinto, sexto partido. ¿Cómo ves rápido una respuesta de cómo vislumbras a la selección en la Copa del Mundo que arranca en poquito más de 2 meses? yo creo que tenemos todo a favor, ¿no? Independientemente quién vaya a jugar, quién no vaya a jugar, creo que ahora sí que la mesa está puesta, la mesa está servida. Simplemente es de que salgan convencidos, que cada jugador dé lo mejor de sí, que Javier dé lo mejor de sí, que Rafita Márquez dé lo mejor de sí. ¿Para qué? Por el bien del fútbol mexicano, por el bien de ellos. Creo que el fútbol mexicano hoy está en sus manos de ellos, pero yo sí creo que si logramos pasar esta ronda y pasamos el quinto, se pueden hacer cosas importantes. Ojalá que sí sea. Nacho, un gustazo, un placer No, poder al platicar contrario, el contigo. gusto es mío. Te mando un fuerte abrazo y seguramente nos encontraremos más adelante en el camino platicando esto que tanto nos apasiona. Igualmente, le doy un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, ahí está Nacho Ambriz, leyenda del fútbol mexicano, parte de el inicio de esta búsqueda del quinto partido del 94 a la fecha. Un placer platicar con él. Y ya saben, suscríbanse, recomienden sin un quinto. Aquí seguiremos con estas charlas con figurones del fútbol mexicano tratando de encontrar el por qué México no ha dado ese siguiente paso en las Copas del Mundo. Se los agradecemos muchísimo. Cuídense.